En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cuánto debe durar tu sesión de entrenamiento. Bien, pues como ya habéis escuchado antes y como también podéis leer en el título del vídeo, vamos a hablar sobre cuánto debe durar tu sesión de entrenamiento. Vamos a hablar siempre referido a sesión de fitness, sesión de que vamos al gimnasio y hacemos un entrenamiento de fuerza, entrenamiento de cargas. Ya que, por ejemplo, el entrenamiento de atletismo, el entrenamiento de running, de cardio, lo que sea, eso digamos que iría aparte, porque al final cada deporte lleva su tipo de entrenamiento, su volumen de entrenamiento y demás. Bien, pues como ya sabéis, estos vídeos al final vienen de unas infografías que subo en mi cuenta de Instagram todos los martes, y en esta infografía hablo sobre todo del principio de especificidad, es decir, que tú para, por ejemplo, hacer un entrenamiento de fútbol, si vas a competir en fútbol, no vas a entrenar baloncesto, vas a entrenar fútbol, vas a entrenar el golpeo, vas a entrenar táctica, vas a entrenar posicionamiento. Esto, como digo, es algo obvio y en la infografía no lo pongo porque al final intento reducirlo a lo mínimo y a lo más claro y más importante. Pero también debemos de tenerlo en cuenta. En cuanto al principio de especificidad, también se refiere a que si una persona no tiene 1 hora y media para entrenar, pues entrenará menos tiempo, entrenará 45 minutos, o entrenará 1 hora, o entrenará media hora. Es decir, que también debemos de adaptar ese entrenamiento a las características y condiciones de esa persona. Si esa persona, por ejemplo, no tiene a su disposición o no tiene cerca un gimnasio, pues tendremos que adaptar los entrenamientos a esa persona. Al igual que, por ejemplo, si tú vas al gimnasio y en tu gimnasio no hay esta máquina en específico, pues esa máquina no la vas a poder hacer. Entonces hay que adaptar el entrenamiento a unos ejercicios en los que no esté esa máquina. Y en este principio también entra, digamos, el tiempo que tenemos para entrenar, que esto es a lo que me refiero en esta infografía. Imaginaos que, por ejemplo, una persona tiene un turno de trabajo en el que tiene 2 horas, por ejemplo, para comer, tiene 2 horas de descanso, y en ese tiempo va a dedicar tiempo para entrenar, ducharse, comer y otra vez volver al trabajo. En 2 horas sería más que suficiente. ¿Por qué? Porque se adaptaría ese entrenamiento a esa circunstancia y no se propondría un entrenamiento de 1 hora o 1 hora y cuarto, sino que sería un entrenamiento un poco más reducido, un entrenamiento adaptado al tiempo en el que dispone esa persona y así poder entrenar. Sería totalmente válido un entrenamiento de 30, 40, 45 minutos o 50 y no tendríamos, digamos, que despreciar un entrenamiento de 30 minutos cuando quizás esa persona incluso entrena con muchísima más intensidad que otra persona que está 1 hora y media en el gimnasio mirando el móvil. Ahora bien, depende también del tipo de entrenamiento que quieras realizar porque quizás vas a competir o te gusta entrenar de esa forma o dispones ese tiempo, pues vas a poder hacer un entrenamiento u otro. Si por ejemplo estás haciendo un entrenamiento, a ti te gusta por ejemplo entrenar en circuito, haciendo un circuito de 4, 5, 6 ejercicios, pues quizás en 30-40 minutos puedes estar listo. Pero si por ejemplo estás haciendo un entrenamiento de fuerza máxima, de que vas a muy bajas repeticiones y necesitas un descanso muy amplio, un descanso prácticamente total de entre serie y serie, pues quizás si necesitas 5, 6, 10 minutos de descanso entre serie y serie, ahí sí que vas a necesitar 1 hora y media fácilmente entre calentamiento, aproximaciones, series efectivas. Entonces, como digo, habrá entrenamientos para personas que en 30, 40, 50 minutos pueden estar súper bien y muy bien adaptados, y en cambio otras personas que depende de sus características también, obviamente teniendo más tiempo, y depende de su tipo de entrenamiento, como por ejemplo fuerza máxima, que lo hemos estado comentando ahora, pues necesitarán 1 hora y media, 1 hora 45 y también estará bien. Eso sí, siempre los entrenamientos tienen que estar adaptados tanto de volumen como de intensidad. No podemos entrenar por ejemplo, el entrenamiento de 30 o 40 minutos de circuito con esa misma intensidad durante 1 hora y media. Es decir, si se adapta ese entrenamiento a un circuito de 30 o 40 minutos, es porque va a ser muy intenso y en 30 o 40 minutos vas a estar ya prácticamente reventado. En cambio, un entrenamiento de 1 hora y media sí que es verdad que no es tan intenso, digamos, durante todo el entrenamiento, sino que tiene sus picos de intensidad, pero también sus picos de descanso. Como he comentado antes, en esos tipos de entrenamientos se suele hacer unos descansos de 5, 6, incluso 10 minutos entre serie y serie.
Pero al final aproximadamente todos los entrenamientos suelen durar en torno a 1 hora, incluyendo el calentamiento, incluyendo los estiramientos. Al final el calentamiento en 5 minutos o en menos incluso puedes hacer un buen calentamiento. Y al final del entrenamiento también unos estiramientos, si haces por ejemplo full body, pues unos estiramientos generales, o si haces por ejemplo, imagínate que entrenas pectoral y hombro, pues unos estiramientos un poco más de la zona y ya está, en 5 minutos también has terminado. Una sesión de 55 minutos puede estar súper bien porque durante esa sesión puedes llevar una intensidad bastante alta sin llegar a fatigar y poder rendir durante todo el entrenamiento a la misma intensidad. Y esto se debe principalmente a que nuestro pico de testosterona, nuestro pico hormonal va a estar, digamos, más alto durante esa hora y vamos a poder entrenar durante esa sesión, durante esa hora, a la misma intensidad, a una intensidad media alta, y vamos a poder entrenar bien. Es decir, no vamos a llegar al sexto ejercicio y no vamos a poder ni con 5 kilos. Pero como he comentado, es llevar esa intensidad todo el rato durante esos 50, 60, 70 minutos de entrenamiento, ya que aunque hayamos pasado esos 60, 70 minutos de entrenamiento, ese pico de hormonal va a descender, pero eso no significa que ahí ya no podamos seguir entrenando, sino que digamos que vamos a perder un poco de intensidad de entrenamiento. Luego otro tema aparte sería meter el cardio en esa sesión de entrenamiento, ya que digamos que iría aparte, ya que el cardio al final es como para perder un poco más de kilocalorías y digamos no necesitas un pico de intensidad, un pico hormonal alto, entonces al final digamos como que es algo extra. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, os podéis suscribir. Os dejo aquí abajo también mi Instagram para que me podáis seguir, ya que todos los martes subo infografías a mi cuenta de Instagram, totalmente gratis. Y después hablamos aquí sobre ella, hablando un poco más, ejemplificando un poco más. Y nada, cualquier cosa me podéis dejar en los comentarios. Y hasta el próximo vídeo.